palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo aún pecadores, Señor, tú has hecho eso evidente, tu amor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros los pecadores, Señor. Y ahora, habiendo recibido tu amor, Dios, en respuesta a eso, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Te decimos, Señor, que te pertenecemos, que somos tuyos, Señor. Te honramos, Señor. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Mi vida por tu sangre, me mostraste tu luz y salvación. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre. Seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios.
Señor, con amor eterno nos has amado, Dios. Y por eso, Señor, has prolongado tu misericordia hacia nosotros. Gracias por ese amor. Te bendecimos, Dios. Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti confiamos. En el día que tememos, a ti clamamos. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Nunca has fallado, eres Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré.
En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Hola querida familia, queremos darle las gracias, mi esposa Marta y yo, por habernos acompañado en este pasado seminario de matrimonios tan hermoso que tuvimos en el año 2021 en la preciosísima Riviera Maya. Estamos seguros que todos ustedes obtuvieron un refrigerio maravilloso mediante la fortaleza espiritual que nos da siempre las Sagradas Escrituras. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Los animamos de verdad. Mira, Dios es un Dios de generaciones y los tiempos que estamos viviendo es un tiempo de unidad y la unidad empieza en la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola hermanos, les habla Tere Alducin para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el Matrimonio de la Adicción Sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. No cabe duda que estos últimos meses han acontecido eventos en el mundo que han trastornado a millones de personas. Hemos visto de qué forma esta última pandemia ha orillado a muchísimas personas, inclusive al suicidio, al estrés. Durante el tiempo del confinamiento hubo muchas personas que se inclinaron más hacia la drogadicción, el alcoholismo, abusos infantiles. Y todo esto ha traído una nube negra a la humanidad. Necesitamos ver a través de todo esto una luz. Y esta luz la podemos encontrar en la Biblia. Y esta es la razón por la cual en esta conferencia que tendremos en diciembre, aquí en la ciudad de Toluca, queremos transmitir el mensaje o la futura esperanza del mundo. Porque el mundo necesita una esperanza y esta esperanza la encontramos en la persona
del Señor Jesucristo. Te invitamos a ti y a tu familia, traigan invitados también. El mundo necesita de una forma inmediata resucitar. Necesitamos animarnos, necesitamos comprender que hay algo mucho mejor esperándonos, que es la pronta venida del Señor, y un mundo del cual vamos a hablar, que vamos a olvidar completamente todo lo que actualmente hemos atravesado. Les esperamos, que Dios te bendiga, que tengan mucha paz. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Qué hermosa alabanza estábamos cantando ahorita, recién, que nos va a permitir ver este mensaje con los ojos del Evangelio centrados en el Señor. Y te pido, cierres tus ojos y comencemos orando. Señor, te damos gracias porque tú reinarás y tú ya reinas, Señor, en el corazón de aquellos que han sido salvados. Porque tú, mi Dios, has prometido que cumplirías tu obra, que la concluirías, Señor, y eso es cierto de una forma macro, con todos los gobiernos que han de hacer lo que tú quieras. Todos los sucesos históricos, Señor, han de acontecer a fin de cumplir tus propósitos. Y también es cierto, Señor, en nuestras vidas. Es cierto que tú vas a concluir
y vas a terminar la obra que tú has iniciado en nosotros. Hasta que nos presentes delante de ti, Señor, y estemos cantando todos juntos, gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, al Cordero que fue inmolado, al Cordero que se entregó por nosotros para limpiarnos. Señor, anhelamos ese momento, anhelamos el día de tu venida, el día en que estaremos contigo para siempre y jamás te apartarás de nuestro lado, que caminaremos, Señor, contigo, tú caminarás entre nosotros. Señor, enséñanos a vivir como siervos del reino, como peregrinos en esta tierra. Tú has orado, Señor, tú oraste por tus discípulos que no los quitara del mundo, sino que los guardaras del mundo. Señor, y es una realidad también con nosotros, Señor. No somos sacados de este mundo, pero tú nos guardas del mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permitas contemplarte, asombrarnos con quién eres tú, asombrarnos con tu carácter, con tu ser, con lo que haces, tus obras, y que tú renueves, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, al contemplar a Jesús en toda su gloria. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy iniciamos una nueva serie y esta serie es sobre el gozo, el verdadero gozo en la Navidad. Y hoy vamos a partir con esta serie estudiando juntos el libro de Zacarías, capítulo 3, y vamos a contemplar qué estaba diciéndole el Señor aquí al profeta Zacarías. Ahora, te anticipo que el día de hoy no me voy a dedicar a explicar la historia de la Navidad, no me voy a dedicar a explicar cómo es que algunos la ven, sino que vamos a contemplar en este capítulo qué es lo que dice el Señor a un sumo sacerdote llamado Josué y cuál era la obra del Mesías que habría de venir. Así que te pido, vengas conmigo y vamos a leer desde el verso 1 en la Reina Valera. Y dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El libro de Zacarías, y en específico estos primeros 7 capítulos, vamos a observar varias visiones, varios sueños. De hecho, hay unos que son muy complicados de entender, como el capítulo 6. Y si notas, tiene muchos simbolismos. Esta piedra, por ejemplo, las vestiduras viles y demás. Pero vamos a observar qué es lo que el Señor está diciendo aquí en este capítulo. Y para eso he dividido el sermón en 3 partes. La primera es la identidad del siervo, el renuevo. Una vez más, vamos al verso 8. Dice: escucha pues ahora, Josué,
sumo sacerdote. Primer punto aquí, mira, Josué era sumo sacerdote. ¿Tú te acuerdas que hacía un sumo sacerdote? ¿Te acuerdas del sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Porque mira, para poder observar lo que le va a decir aquí el Señor a Josué respecto al siervo del renuevo, tenemos que tener bien clara la actividad del sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdocio del Antiguo Testamento era llevado a cabo por los levitas. Los levitas eran una de las tribus de Israel. Es decir, no cualquiera del pueblo de Israel podía ser un sacerdote, sino aquel que era de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, el oficio del sacerdocio, tenían que ofrecer día tras día sacrificios por los pecados. Mira, era necesario con regularidad presentar los sacrificios, no había un descanso. Pero estos sacrificios no quitaban el pecado. El pecador, cuando ponía las manos sobre el animal, que tenía que ser limpio, era llevado el animal para morir en lugar del pecador. Había una, por así decirlo, transferencia de la culpabilidad al animal para que él no pagara por su pecado. Dice en la Escritura que todo el que pecare, de cierto morirá. Y el sacerdote lo que hacía era presentar este sacrificio, poniéndolo delante del Señor en representación de ese hombre para que fuera propiciación, fuera expiación por él. Y él no tuviera que pagar. Eso expiaba el pecado. Entonces, se había producido una ofensa contra la ley de Dios y por lo tanto Dios mismo estaba en contra de eso y había que repararlo. Ahora, ¿quién fue el que estableció cómo es que iban a ofrecer los sacrificios? El Señor. El Señor, cuando saca al pueblo de Egipto, en el libro de Éxodo, después en el libro de Levítico, le muestra al pueblo cómo sacar, dicen unos autores, a Egipto de su corazón. ¿Qué significa esto? Les muestra al pueblo cómo deben de acercarse a Él. Quiero que notes la intencionalidad del Señor de mostrarle Él a la gente cómo deberían de acercarse y no la gente buscando acercarse al Señor. Pero Él les dice, miren, hay algo que nosotros no podemos olvidar. Nosotros estamos enemistados. El pecado es una transgresión a mí, es una transgresión a mi ley. Y porque el Señor es justo, no puede, dicen Proverbios, que Él no tendrá por inocente al que es culpable. Entonces Él establece este sistema de sacrificios. Y los sacerdotes hacían eso. Uno se libraba de ese castigo, como decíamos, interponiendo algo entre el pecado cometido y Dios. Eso es bien importante. Interponiendo algo entre el pecado cometido y Dios. ¿Y qué era ese algo? Era este animal, eran estos animales. Entonces, la ocultación del pecado significaba que la pena ya no tenía que exigírsele al pecador. ¿Te das cuenta? O sea, cuando ellos ofrecían este sacrificio, ya no se le exigía la pena. Pero esto no lo hacía limpio. Él volvía a pecar y tenía que ofrecerse una vez más. De tal forma que el sacerdote cuando moría, tenían que levantarse otro para seguir ofreciendo, y moría y tenía que levantar otro, y así iban sucediendo los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces el animal debía ser sin fallos, sin defectos, por aquel que presentaba este animal para ponerlo en representación. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que tenemos que resaltar o la importancia de esto? Josué era un sumo sacerdote. Él presentaba sus sacrificios delante del Señor. Y nota lo que le dice en el verso 8. Una vez más, escucha pues ahora a Josué, sumo sacerdote. Tú y tus amigos lo que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hermano, esto en la mente de Josué, de seguro fue un shock. ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo que en un solo día vas a quitar el pecado de todos? Si los sacerdotes están de continuo día tras día ofreciendo sacrificios para el perdón de pecados. Pero Él promete que este siervo, el renuevo,
ofrecería un sacrificio, Él presentaría la expiación del pecado en un solo día y lo quitaría. No solamente lo ocultaría, lo quitaría. Nota que dice en Zacarías 6, dice, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Esto qué significa? Él está hablando de la plenitud del Señor de entender y ver todo lo que nosotros somos, pensamos, hacemos, es decir, el Señor como omnisciente. Pregunta hasta aquí, ¿tú crees que hay algo delante del Señor que pueda ser ocultado? ¿Que podamos mentirle? ¿Te acuerdas cómo Él le reclama al pueblo de Israel? Le dice, aborrezco tus sacrificios. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor dice que aborrece los sacrificios si Él había mandado al pueblo de Israel que los ofreciera? ¿No es contradictorio? No es contradictorio. Porque aunque Él les había mandado que ofrecieran sacrificios, el pueblo de Israel los estaba presentando sin realmente entender y realmente creer en que esto era el sacrificio, la expiación de sus pecados. Y Él dice, lo aborrezco, porque no lo están haciendo por mí, porque no lo están haciendo realmente, o sea, con sinceridad. Aquí el Señor está diciendo, de una u otra forma, que no hay nadie que se oculte a sus ojos. ¿Y sabes qué? Ni el sumo sacerdote. Cuando un sumo sacerdote entraba sin haber confesado sus pecados, él moría. No había una regla de excepción para ellos. No era como que el sumo sacerdote era tratado de una forma más ligera. No, moría. Cuando entraba a su presencia, al lugar santísimo. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Isaías en Isaías 6? Él cayó como muerto cuando vio al Señor. Cuando le dice a Moisés, tú no puedes verme, nadie puede verme, porque si no van a perecer. El Señor está diciendo, es que el pecado nos ha enemistado. No es algo que tú haces, hermano, el pecado no es algo que hacemos. Nosotros somos pecadores, no porque hacemos cosas que se le llaman pecado, sino porque somos pecadores, pecamos. Eso es muy diferente. El hecho de que tú robes, no por eso ya te volviste un ladrón. No, es que porque tu corazón es codicioso, avaro, amas lo ajeno, eres pecador, es que robas. Si tú insultas a alguien, no porque tú insultas a alguien, eres alguien que dice malas palabras, eres un grosero. No, es que tú tienes un corazón airado. El punto del hombre es que el pecado no es algo externo, es una condición. Estamos en una condición de pecado y estamos condenados. Mira, nacimos condenados, no nos condenamos al final, nacimos condenados y hemos de esperar el justo juicio de Dios. Eso es importante. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. Y debido a esto, es que podemos ver lo asombroso y lo majestuoso del Señor y lo que seguramente impresionó a Josué, porque cuando Él le dice, quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día, Él no podía entender cómo es que esto iba a suceder. ¿Y sabes qué? La respuesta es que el sacerdocio que necesitan no es el sacerdocio levítico, es simbólico, es algo que muestra lo que habría de venir, el sacerdocio perfecto de Cristo. Nota lo que dice Hebreos 10. En Hebreos 10 nos dice el verso 11 y 12, te lo voy a leer en la versión de las Américas, y dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nota cómo Hebreos 10 está haciendo una exégesis, es decir, está interpretando el Antiguo Testamento y el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y chécate todos los detalles, porque dice, de pie día tras día. Esto es importante. De pie día tras día. Seguimos leyendo. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? Y es un contraste. Este es el Antiguo Testamento y ese es el Nuevo Testamento. Pero Él, hablando de Jesús, Él ofreció un solo sacrificio, no tuvo que ofrecer más.
Y vamos a ver que el sacrificio que ofreció Jesús era sumamente mayor que aquel que estaba en el Antiguo Testamento, porque Jesús no solamente se constituye como el sumo sacerdote, sino también como la ofrenda que se presenta. Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda que presenta. Por eso es que dice que ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Y nota ahí el contraste también. Los sacerdotes del Antiguo Testamento están día tras día de pie y Él dice, se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué nos quiere hacer entender? Como decir, mi obra ha concluido. Yo no tengo que estarme sacrificando una y otra vez, porque el sacrificio de Cristo es completamente suficiente, sin falta de nada. Jesús dijo en la cruz, completo está, no hay nada más que añadir. Y ese es el contraste que Josué todavía no alcanzaba a entender, pero que a la luz del Nuevo Testamento podemos ver a Jesús como el sacerdote perfecto que habría de presentarse. Ahora, este sacerdote, este renuevo, en Zacarías 6, nos dice que no solamente sería sacerdote, sino también rey. ¡Wow! Mira, no había nadie que fuera sacerdote y rey. Solamente había uno que era una figura de aquel que iba a venir. ¿Te acuerdas de quién? Melquisedec. Él prefiguraba a Cristo. Él era rey, pero también era sacerdote. Jesús concentra en su persona los oficios de rey, sacerdote y profeta. Él es la culminación de todo el Antiguo Testamento. Mira, lo que tú y yo observamos en el Antiguo Testamento está anunciando, es como la sombra de aquello que habría de venir, de la perfección que es Cristo. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento lo estableció el Señor no para que fuera para siempre, sino para que anunciara este único sacrificio que se tenía que hacer. Pero este sacrificio no era un animal, era un hombre. En Isaías 6 nos dice que este sacrificio, este hombre que habría de venir, era un ser humano, porque dice un niño nos es nacido, pero dice que sería llamado, o su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. En la mente de los judíos era imposible entenderlo. ¿Cómo me estás diciendo que van a ser un nombre, pero que le llamaremos Dios eterno, cuando solamente hay un solo Dios? Nosotros no podemos llamarle Dios a nadie, porque solamente hay un Dios. Y es lo que anuncia Juan en el capítulo 1. El Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros. La palabra ahí en el original tiene que ver con justamente la palabra tabernáculo, que es el Verbo tabernaculó entre nosotros, moró entre nosotros. Dios se hizo carne. Hermano, tú, aquel que está en Cristo, ya lo has escuchado muchas veces, pero no deja de ser impresionante cómo es que Dios se hizo carne. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. ¿Por qué es que lo hizo? Él tenía que nacer de una virgen, porque antes de él hubo otro hombre, una pareja que representó a la humanidad, Adán y Eva. Y Adán y Eva vinieron como los representantes de los seres humanos. Pero dice en la Escritura que ellos fallaron y pecaron, y cuando ellos pecaron, entonces vino la condenación a todos. Esto en teología se conoce como una representación federal. ¿Qué significa? Imagínate que nuestro presidente en este momento dijera, ¿sabes qué? Estamos en guerra contra tal país. Cuando él hiciera esa declaración, el país entra en una guerra. No importa que a ti no te vinieran a preguntar ahorita, el presidente viniera y te preguntara a ti específicamente, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si él lo decreta, entonces el país entraría en guerra contra ellos. Y eso nos incluye a nosotros. Bueno, lo que estaba sucediendo aquí es que Adán y Eva estaban fungiendo como nuestros representantes federales delante de Dios, delante de la humanidad. Y cuando ellos pecaron, entonces dice en Romanos 5 que todos nosotros fuimos constituidos pecadores, enemigos. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó a la noticia. Viene un postrer Adán. Y este postrer Adán tenía que venir de una mujer, tenía que hacerse carne. No es que el Señor tomó
un cuerpo y de repente lo poseyó o lo influenció con su espíritu. No, es que Dios se hizo carne. En teología esta parte se conoce como la unión hipostática. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esto es impresionante. Su naturaleza humana no negaba su naturaleza divina, ni viceversa. Él no era Superman. No era como un Superman que le podía disparar una bala y no le pasaba nada, o salía volando, se podía teletransportar. Era un hombre, pero era Dios. ¿Y sabes cuál es la importancia de eso? Que Él viene, y nosotros observamos en la Escritura cómo después de que es anunciado por la Trinidad de que Él es el Hijo prometido, que a Él tenían que oír, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por qué? Porque Él viene ahora y es tentado por el diablo, así como fue tentado Adán, pero Él tiene la victoria en un terreno que es completamente contrario, con un contexto de pecado, un mundo caído, cuando Adán perdió, cuando no había pecado. Y Él viene como representante de los hombres. Él viene a cumplir toda justicia. Él dijo: es necesario que cumpla toda la ley. Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto. Él es tentado y podremos decir, bueno, pero era Dios, pero era hombre. Él obedeció cada momento y vivió para glorificar al Señor, para glorificar a su Padre, pero no por Él, sino por nosotros. Su obediencia activa o su obediencia a la ley de Dios, escucha esto, mira, es bien importante. La obediencia de Cristo a la ley de Dios nos permite que Él nos impute, que Él nos cargue a nuestra cuenta su justicia. Mientras que su obediencia pasiva, al recibir el castigo en nuestro lugar, en sustitución de nosotros, nos permite a nosotros imputarle, cargarle a su cuenta nuestro pecado. ¿Eso en dónde está? 2 Corintios 5:21. Porque al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es un doble intercambio. Y por eso estoy ocupando esta palabra de imputación, que significa cargar a la cuenta de alguien. Entonces Jesús carga a nuestra cuenta su justicia, porque Él cumplió toda la ley como representante de los hombres, como dice en Romanos 5, que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo, porque Él vino en representación de nosotros. Y a su vez, nos permite a nosotros cargar a la cuenta de este Cordero perfecto, sin mancha, nuestros pecados. Y ahí es que encontramos en Isaías que el Cordero se entrega voluntariamente y calla delante de sus trasquiladores. El plan de Jesús siempre fue ese. Jesús nunca fue encontrado en un momento en el que dijera: ¿sabes qué? Me estoy desviando. ¿Sabes qué? Esto no era por lo que el Señor quería que fuera. Él sabía que había venido. Y Jesús tenía una misión, que va a ser nuestro segundo encabezado. Pero tenemos que observar cómo Jesús es la ofrenda perfecta, suficiente, sin ninguna tacha, sin mancha. De tal forma que Él dice que ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermano, esto es glorioso. Él ha hecho perfectos para siempre, de tal forma que aquel que está en Cristo ya no tiene más culpa delante del Señor. Y no solamente se ocultó el pecado, sino que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo en nuestro lugar. Por eso es que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se entregó porque tú y yo no podíamos pagar eso. Tú y yo no podíamos pagar la deuda, jamás. ¿Te acuerdas de la parábola de los deudores en Mateo? El contraste es abismal, porque cuando nos presenta el primer deudor con el rey, el peso de plata, el peso de oro que se estaba representando ahí, era una deuda que requeriría
varias vidas, no sabría si decirte si cientos o miles, pero muchas vidas para satisfacerla. Y sabes que como el objetivo de las parábolas no es que podamos observar cada parte de la parábola y darle una definición, sino que hay un punto de comparación, hay un significado de la parábola general. Lo que sí podemos observar para poder entender esta diferencia abismal es que ¿cómo es que un hombre podría endeudarse de tal forma? Es más, ni siquiera regiones completas tenían ese ingreso y ni esa deuda. Y dice, imagínate, eso es como si dijéramos que un hombre debe lo que todo el continente americano debe. ¿Cómo es que un hombre se podría endeudar así? Pero el contraste es que el otro hombre le debía lo que representaría aproximadamente 3 meses de sueldo y él le dice, págame lo que me debes, págame. Y él le dice, eres un siervo perverso, yo te perdoné esta deuda. Hermano, lo que tú y yo le debemos al Señor no lo podíamos pagar. No hay moneda de cambio que se acepte en el cielo que no sea la vida de Cristo. Él está diciendo, no son tus obras, porque te conozco, porque sé quién eres, porque te he pesado y has salido defectuoso. No es tu sinceridad delante del Señor que digas que realmente quiero. No. No es una religión, no es una membresía en una iglesia, no es una balanza de obras buenas y obras malas. El Señor dice, tú estás defectuoso. Pero aquí mi siervo el renuevo es un título mesiánico, como decíamos, que presenta a un rey sacerdote, ofrecerá un sacrificio perfecto y quitará el pecado en un solo día. Y este siervo el renuevo tiene una misión. Y la misión de Jesús es salvar aquello que se había perdido. ¿Por qué es que sucedió la Navidad? Recuerda que te decía que no voy a explicar nada de la historia de la Navidad. Pero ¿por qué es que sucedió? Porque es que Dios se hizo carne. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, versos 5 y 8. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. 2 grandes propósitos y 2 grandes afirmaciones. 1, Jesús no tiene pecado. Jesús verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, jamás pecó, lo que le permitía ofrecer el sacrificio. Y por eso se manifestó. Nota como dice el verso 5. Él se manifestó a fin de quitar los pecados. El Señor quiere darle certeza a los hombres de que hay perdón de pecados, completos, pleno. Dice la Escritura, hermano, eso es sumamente gozoso, que Él puso a un lado nuestros pecados. Él los echó al fondo del mar. Él los apartó, de tal forma que ya no los tomará en cuenta. ¿Cómo es posible? De verdad, piénsalo. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿A ti no te molesta ver las noticias de políticos corruptos que se salen con la suya? Y dices, es que robaron, hicieron tal cosa y parece que la ley no les aplica. ¿O no te molesta ver a ladrones o a malhechores que parece ser que la ley no es para ellos y son impunes? Yo creo que sí te molesta, o debería. Bueno, ¿tú qué crees que mereces tú delante de un Dios justo? Delante de un Dios que no tolera el pecado. Lo único que merecemos es su justa justicia. Lo único que merecemos es que Él nos dé lo que nos corresponde y es la respuesta al pecado, que es la ira de Dios. Por eso es que es asombroso. ¿Por qué decidió mostrarse? ¿Por qué decidió encarnarse? ¿Por qué decidió humillarse y hacerse hombre? Mira, esto ya era una humillación para el Señor. Hacerse hombre era una humillación al Señor porque Él decidió despojarse de su gloria. Él decidió
hacerse como su creación para redimir a su creación. Esto no lo hizo con los ángeles. Hermano, esto no lo hizo con los ángeles. Cuando se rebelaron, ¿sabes qué fue la respuesta? Esperen, porque va a haber juicio para ustedes. Y cuando el hombre se rebela, les dice que él enviaría a uno nacido de mujer. Y este nacido de mujer nacería en Belén. Este nacido de mujer sería de la tribu de Judá. Este nacido de mujer sería un rey, cuyo reino no terminaría. Este nacido de mujer sería humillado, sería presentado voluntariamente y despreciado por los hombres. Y este nacido de mujer vendría otra vez en gloria para juzgar a los hombres. ¿Por qué el Señor decidió enviar a su Hijo? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad nos amó de esa manera? Mira, es tan fácil acostumbrarnos al amor de Dios que lo menospreciamos. Dice la Escritura que ciertamente alguno osaría morir por alguien que ama, por tu hijo, por tu hija, por tu madre, tu esposo, tu esposa, tu padre. Pero tú no morirías ni entregarías lo más valioso por alguien que es tu enemigo. ¿Sabes qué? Si tú y yo no entendemos el pecado correctamente, vamos a creer que es un Dios en los cielos, que es un matagozo. ¿Sabes qué? Eso está mal. Lo quito porque eso es gozoso. Eso no me gusta también. Quítalo porque es gozoso. Dios no es un matagozo. Tú y yo ni siquiera podemos alcanzar a ver con plenitud la esencia del Señor y el carácter del Señor, porque todo lo vemos bajo unos lentes de pecado. Él lo ve como Él es, justo, perfecto, recto. En un sermón, un maestro del Dr. Sproul se encontraba predicando sobre el tulip y hablaba sobre la depravación total. Pero él tenía una voz muy gruesa y él dice en su predicación que todos somos unas ratas, así lo dice. Todos somos unas ratas inmundas. Y se acerca una persona al final del servicio y le dice, oiga pastor, ¿sabes qué? Creo que hay gente que se sintió ofendida con lo que dijiste. Tienes razón. Se subió otra vez al púlpito y les dijo, hermanos, quiero pedir unas disculpas a las ratas. ¿Por qué lo dijo? Porque ni siquiera un animal que puede ser considerado como sucio, como aborrecible, se puede comparar a lo que nosotros somos delante del Señor. Hermano, es que todo el tiempo, constantemente estamos de continuo transgrediendo la ley del Señor, aborrecibles delante de Él. Porque es que vino el juicio en Génesis, hablando del diluvio, porque sus pensamientos de constante eran contrarios al Señor. La pregunta que tú y yo tendríamos que hacernos es: ¿por qué si es Dios justo, todopoderoso y debe de juzgar, por qué es que yo no he sido juzgado aún? ¿Y por qué es que sabemos que no has sido juzgado aún? Porque estás aquí. Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tú estás aquí. Significa que hay oportunidad. El Señor dice que cuando Él envía a sus hijos, cuando Él envía a su iglesia, es como si Dios mismo rogase a través de nosotros: arrepentíos y creed, reconciliaos con Dios. Y es lo que nosotros observamos, que es la misión de Jesús. La misión de Jesús es salvar a lo que se había perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí que nosotros observamos la parábola de la oveja, en donde una se pierde. ¿Y sabes qué hace? Esta parábola demuestra el carácter del Señor. Una se pierde y dice que deja sus 99 y va en busca de ella. ¿Quién es el que inicia esa búsqueda? ¿La oveja? Es pregunta, ¿la oveja? ¿Quién inicia la búsqueda? El Señor.
Él inicia esa búsqueda y va por ella para traerla de nuevo a su redil, para curarla, para que esté con él. Eso es lo que él hizo, es lo que dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y sabes qué hicieron? Lo rechazaron. A mí me impresiona, y esto solamente me hace afirmar lo que la Escritura dice de cómo estamos depravados delante del Señor y que no podemos ni entender ni ver la ley del Señor hasta que Él nos lo haga ver. Que Jesús caminó entre los hombres, vieron a la persona más admirable, más tierna, compasiva, justa, buena, y lo aborrecieron. Jesús caminó entre ellos y no entendieron que Él era el Mesías prometido. Nosotros podríamos esperar a leer el Antiguo Testamento que cuando viene el Nuevo Testamento y dice, he aquí el Mesías, he aquí el Cordero, cuando vemos a un Juan el Bautista diciendo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros esperaríamos que todo el pueblo judío de repente se arrodillara y dijera, Señor, gracias porque has venido a salvarnos. ¿Y sabes qué hacen? Lo rechazan, lo persiguen, lo aborrecían. Todo aquel que no ha creído en Cristo, y permite esta frase, todo aquel que no ha creído en Cristo en arrepentimiento y fe, lo aborrece, aunque le llame Diosito, aunque le llame mi Jesús. Aquel que no ha creído en Cristo en arrepentimiento y fe, que es decir, como el Señor lo dice en la Escritura, aborrece a Jesús con todo su ser, aunque diga era un gran hombre, aunque dijera es un gran profeta, era un hombre avanzado a sus tiempos. Lo aborrece y por consecuencia está enemistado con el Señor, porque o tú estás delante del Señor representado por el primer Adán y estás en condenación, o tú estás delante del Señor representado por el postrer Adán, que es Jesús, y estás justificado delante de Él. Y quiero que notes lo que hizo el Señor. Vamos a Zacarías 3 una vez más, verso 1 al 5. Entonces, te lo voy a leer en la versión de las Américas. Entonces, ahí está. Entonces se me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y se vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. ¿Por qué es que nos relata que Satanás estaba ahí? Porque Satanás es el acusador. Satanás es el engañador. Es como si Satanás estuviera diciendo, mira, es que tú lo ves, él es el sacerdote, ves sus vestiduras, y sus vestiduras eran un simbolismo de su carácter moral, porque cuando lo viste de nuevo, no es que nada más estaba limpio, hablando de la ropa, sino dice, he quitado de ti tu pecado. ¿Por qué estaba Satanás ahí? Mira, Satanás, como lo veíamos en el libro de Efesios, en los estudios de los miércoles, aborrece a la humanidad. Los aborrece. Incluye a aquellos que se digan satánicos o que adoran a la muerte, etcétera. Los aborrece porque son la imagen de Dios y los aborrece con todo su ser. Él los quiere que permanezcan debajo de Él, porque dice Jesús, o sois hijos de Dios o sois hijos del diablo. Para Jesús no hay otras personas, Para Jesús no hay un punto intermedio. No hay un punto que diga, ¿sabes qué? Contigo no tengo nada. Ni me caes mal, ni me caes bien, ni tengo juicio contra ti, ni estoy a favor de ti. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Son esos dos sacos. Y Satanás los aborrece. Y aquí está Satanás a un lado. Es reprendido, le dice que el Señor te reprenda. Pero después de ver la realidad de este hombre, porque mira, ¿era real la acusación de Satanás? Sí, estaba en inmundicia. ¿Sabes qué hizo el Señor? Lo limpió. Él lo limpió. El ángel del Señor le dice, quítenle esa ropa y pónganle esta nueva ropa.
nosotros observamos el libro de Apocalipsis como los creyentes, aquellos que están en Cristo, dice que nos ha dado sus vestiduras limpias. Y estamos delante de Él. Somos invitados a las bodas del Cordero. Y estas vestiduras limpias son, dice en la Escritura, las buenas obras de aquellos que son los del Señor. Dice en Colosenses, capítulo 2, verso 13, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolos en la cruz. Hermano, Él ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. No porque tú seas bueno, sino por Cristo, porque los clavó en la cruz. Era un acta de decretos. Es como si Satanás estuviera diciendo: es un mentiroso, es un lujurioso, es un envidioso, te aborrece. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Decir: esto es cierto, los voy a clavar en esa cruz con mi Hijo Jesucristo. Los voy a poner sobre de Él para que Él lleve el pecado que le corresponde a esta persona, para Él tratarlo como si fuera mi Hijo Jesucristo. Cuán grande amor nos ha dado el Padre. Dice Juan: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto lo hizo el Señor. Es glorioso, hermano. Y Él dice que esta deuda que era contra nosotros, Él la clavó. Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Pregunta: ¿qué es lo que la ley no pudo hacer? Mira, ¿la ley tenía algún defecto? No, la ley es perfecta. Dice Pablo en el capítulo 7, la ley es perfecta. Pero a causa del pecado se mostró que en extremo soy pecaminoso porque no puedo obedecerla. La ley es un buen capitán, pero la carne es un mal marinero. La ley nos puede decir: es por acá, pero tú y yo no podíamos, ni queríamos. Estábamos esclavizados al pecado. Y dice en Romanos 8:3 que lo que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. ¿Qué hizo? El Hijo cumplió toda la ley perfectamente. Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a hacer una vez más. Dios te ha hecho justo. Es impresionante. Dios te ha hecho justo. Te ha declarado sin culpa, porque el Hijo lo hizo. Porque el Hijo vino en la cárcel, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Satanás ya fue juzgado allá, fue evidenciado. Las obras del diablo fueron manifestadas y fue victorioso nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Él exhibió públicamente a todas las huestes y potestades de maldad, venciendo sobre ellas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y ese lenguaje lo ocupa Pablo en todas sus epístolas. Estamos en Cristo. No es que tú y yo recibimos algo a causa de Cristo. Tú y yo recibimos a Cristo y estamos en Él. Estamos unidos a Él de una forma inseparable. Dice Romanos 6, que así como Él fue presentado y fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, para que Él, cuando resucitara, nosotros resucitáramos con Él, a novedad de vida. Jesús dijo: donde yo voy, ustedes estarán conmigo. Y si esto no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Estamos unidos a Jesús. Y dice el Señor que nada ni nadie, escucha esto, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán grande seguridad y certeza hay del perdón de nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misión de Jesús. Dice Pastor John Piper, esa no la proyectamos. Esta es una época para atesorar y adorar esa cualidad de Dios. Un Dios que busca y rescata. Un Dios con una misión. Un Dios que no es pasivo o indeciso.
nunca se encuentra en modo automático, sino que activamente envía, busca y salva a los perdidos. Ese es el significado de la Navidad. Y ¿sabes? El Señor nos ha dado esa misión a nosotros. Es la misión de Jesús que lleva a cabo a través de su iglesia. Cuando tú y yo leemos la gran comisión, la gran comisión de hacer discípulos, de enseñar en su nombre, de bautizar en su nombre, enseñar a guardar todo lo que nos ha mandado, es la misión de Jesús de buscar y salvar a través de su iglesia. Por eso es que Corintios dice, es como si Dios rogase a través de nosotros, reconcilias con Dios. Hermanos, somos las manos, los pies y la boca de Jesús que va y proclama que hay perdón de pecados. Arrepentíos y creed que hay perdón de pecados. Es el significado de la Navidad. No es un tiempo de un espíritu de gozo y alegría que esté desvinculado de Cristo. Porque eso es lo que plantea el mundo. Es un tiempo de perdonarnos, es un tiempo de amarnos. ¿Sabes qué? De enero a noviembre puedes odiar a tu familia, pero en diciembre júntense, háblense bonito y en enero otra vez empezamos el odio. ¿No? Lo que dice el Señor es, hombres, tú puedes venir a mí, acércate. En arrepentimiento y fe te aseguro que hay perdón de tus pecados. No en un mes, no en un día, sino para siempre. Dice Charles Wesley, él era un pastor en 1700, y dice, ¿cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo apenas agravé y de su muerte causa fui. Hay maravilla, ¿cuál su amor por morir por mí con tal dolor? Charles Wesley podía decir esto porque había conocido a Jesús. Y yo quiero hacerte esa pregunta el día de hoy. ¿Tú estás aquí y conoces a Jesús? ¿Tú conoces a aquel del que hemos estado hablando? Porque mira, en el día del juicio, y esto es muy, muy grave y que creo que debería romper nuestros corazones. En el día del juicio, dice que habrá muchos que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Qué significa eso? Ellos habían escuchado el nombre de Jesús. Ellos habían incluso leído tal vez y hacían obras en nombre de Jesús. En tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y Él les dirá, apártate de mí que nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Qué significa esto? No significa que Dios deje de ser omnipresente, omnisciente. No, Dios te conoce. Pero estamos hablando de cómo es que te conoce. ¿Estás representado por Cristo o por Adán? Y les dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. Amigo, amiga que estás aquí, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. No tienes que hacer absolutamente nada para ganarte su favor, porque solamente lo podía hacer el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, que es Jesús. Ven a Cristo. Y todo aquel que está aquí, que es de Cristo, cuán grande gozo recordar en este tiempo quién es nuestro precioso y maravilloso Señor, que a causa de nosotros se entregó para llevarnos a Él y amarnos eternamente. Vamos a orar. Señor, leíamos a este hombre en esta poesía, diciendo que por causa de nosotros se agravó tu dolor, que tú llevaste sobre nosotros nuestras iniquidades. Tú decidiste, Señor, decirle a Pilato que para esto habías venido, y callaste y enmudeciste sobre esa cruz. Tú no dijiste ni hiciste nada para bajarte de esa cruz, aun cuando la gente te injuriaba y decía, si eres realmente el Hijo de Dios, bájate. Bájate. ¿No resucitaste a Lázaro? Puedes hacer esto, bájate. Pero tú no querías hacerlo, porque sin esa cruz no había perdón de pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en esta época, en este tiempo, el día de hoy es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Señor, tú decidiste amarnos y eso es impresionante. No hay ningún regalo que pueda satisfacer nuestras vidas realmente, material. No hay nada en este mundo que pueda llenarnos realmente. No hay nada en este mundo que pueda redimirnos, que pueda presentarnos delante de ti sin culpa, que no sea Jesucristo. Y tú te entregaste. Mi vida yo la doy por amor a vosotros, le dijiste a tus discípulos. Permítenos que en esta serie, Señor, que iniciamos, en este tiempo en el que estamos, en donde seguramente muchos de nosotros estaremos con nuestras familias, nos animes, nos armes de valor y confianza y certeza en que tu Espíritu nos fortalezca a fin de que prediquemos las buenas nuevas. Sí, ya lo hemos predicado una vez, 2 veces, 3 veces y nos han arrepentido. Hay que seguirlo haciendo. Que no nos cansemos, Señor, de predicar tu palabra, confiando en que tú decides, Señor, quién ha de ser tuyo y quién ha de venir en arrepentimiento y fe. Abre nuestras bocas, Señor, ábrenos puertas para predicar el Evangelio. Y son fechas en las que el mundo puede hablar de la Navidad, pero realmente no habla de Jesús. Puede hablar de la Navidad y está hablando de obsequios, de un momento agradable en una cena, en una comida, pero olvidan la realidad del Dios hecho carne que vino por nosotros. Y nosotros somos tu iglesia, somos la sal de este mundo, somos columna y baluarte de la verdad, Señor, así que te pedimos nos permitas predicar con valor y con denuedo tu palabra en nuestro día a día. Tu misión era salvar y rescatar lo que se había perdido. Y así como Josué fue limpiado de sus pecados, eso es una realidad con nosotros, Señor. Somos limpios. Ya no hay más culpa, ya no hay más condenación. Y queremos anunciar esto al mundo perdido. Que en ti hay perdón, reconciliación, adopción. Porque el sacrificio perfecto ya fue entregado. Jesús, queremos adorarte con nuestra vida. Te pedimos que tú claves tu palabra en nuestros corazones el día de hoy. Que sea tu palabra, Señor, y no cualquier otra cosa que sea contraria a ella, lo que quede en nuestras mentes. Y que nos permita, Señor, vivir adorándote y glorificándote en todo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén.